Hola hermanos, que Dios les bendiga. Quiero agradecer la oportunidad que me permite el hermano Francisco estar por este medio. Hermano Francisco, un abrazo. Espero que se encuentre bien junto con su amada esposa y toda la familia. Y gracias por esta oportunidad que me permites acercarme a tu congregación y a algunos otros hermanos. Bien, el tema que hoy nos compete son tiempos escatológicos. Eh, Quiero decirles que en el tiempo de Pablo, analizando el libro de los Hechos, ya se predicó el Evangelio en todo el mundo. En el mundo en aquel tiempo, el mundo de allá, ¿sí? Todo el imperio romano, hasta Ilírico, que es cerca de lo que era la actual Yugoslavia, se predicó el Evangelio, dice Pablo a los romanos, en su capítulo, me parece que es el 14, algo así, o el 16, es el 16. Entonces, ahí vienen estos que escandalizan al mundo, dice el libro de los Hechos. Parece una hipérbole, pero es una realidad. Sí escandalizaron al mundo entero aquellos cristianos del primer siglo. Claro que después se llega al segundo y tercero y tiempos muy difíciles, pero ese tiempo Jesús se conoció en todo el imperio romano de aquel tiempo. Y mira este versículo en Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estamos viviendo tiempos escatológicos de una de las pandemias que ha matado a miles de personas a nivel mundial. Ya en el siglo pasado, en España, la fiebre española mató a cerca de 66,000 millones de personas en el mundo entero. Aparte las dos guerras mundiales que existieron mundialmente, aparte las locales que hay antes de esta pandemia del coronavirus, han sucedido muchas cosas que son tiempos realmente escatológicos y los estamos viviendo cada uno de nosotros, ¿sí? Porque podemos preguntarnos, ¿acaso un cordero con 7 ojos y 7 cuernos que nos dice la Biblia? Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, un dragón escarlata con 7 cabezas, 10 cuernos, 7 diademas que arrastra con su cola a la tercera parte de las estrellas, una bestia que sube del mar con 7 cabezas, 10 cuernos, semejante al leopardo, pero con pies de oso y boca de león. La literatura fantástica al estilo de José Luis Borges o Stephen King, imágenes y figuras propias de ciencia ficción. Nada de eso, se trata pura y simplemente de imágenes apocalípticas, es decir, figuras tomadas del Apocalipsis de la Biblia, un tipo de literatura que hoy llamaríamos fantástica. El teólogo Heinrich Kassemann hizo célebre esta afirmación: la apocalíptica se ha convertido en la madre de toda la teología cristiana. Si la apocalíptica fue la gestora de la teología cristiana, lo es en mayor grado aún en relación con la escatología. Entonces surge inevitablemente la pregunta: ¿cómo se relaciona la apocalíptica con la escatología? ¿Está destinada la apocalíptica a sembrar miedo y terror en los lectores? Se trata más bien de una literatura que está destinada a generar esperanza. Por su parte, ofrece la escatología cristiana detalles pormenorizados acerca del futuro y del presente también. ¿Hasta qué punto los datos proporcionados por la Biblia nos permiten hacer cálculos del futuro de la Iglesia y del mundo? Lo cierto es que entramos al tercer milenio, ya son casi 20 años,
con predicciones no cumplidas que van desde la fantasía de Han Lindsey hasta la profecía de Nostradamus. El primero es que hizo un gran libro, un bestseller cristiano, llamado el libro La agonía del planeta Tierra, que en el tiempo de, en el 85, el terremoto de la Ciudad de México, se regalaron muchos tomos a las personas. O también las predicciones de Nostradamus. Ella decía que para 1999 la Tierra se iba a terminar, pero en fin. ¿Qué nos dice la Biblia de estos tiempos escatológicos? Necesitamos tomar nuestro parámetro, la Biblia, ¿sí? Y en este caso el Apocalipsis. Pero si no entendemos el Apocalipsis, no vamos a entender esos tiempos. Y vamos a especular muchísimas cosas. Permítame a grandes rasgos hablarles de la introducción de la vida apocalíptica, de la vida escatológica, o sea, de la victoria presente y escatológica de Dios sobre el mal, hecha nuestra en Jesucristo. Y dentro de los diferentes géneros de literatura que Dios usa para revelarse, está el apocalíptico, el libro de Apocalipsis. Como su nombre lo indica, pertenece a este género, y la literatura apocalíptica se distingue de los demás géneros por sus características muy peculiares, ¿sí? El Apocalipsis es un instrumento de revelación que Dios usa para comunicar con su pueblo en tiempos de crisis. Cuando el pueblo de Dios está siendo oprimido, perseguido, amenazado por los enemigos de Dios, surge este método apocalíptico para comunicar un mensaje de aliento, de esperanza, de consolación, de victoria. Pero este mensaje se comunica en clave. Esto debido a que si el opresor se entera del contenido de este mensaje, pensará que se trata de literatura subversiva y que el pueblo se está preparando para rebelarse, lo que traería mayor opresión y sufrimiento al pueblo en vez de ser alivio. Y surge este mensaje que Dios usa símbolos para dárselos a su siervo que es Juan. La palabra apocalipsis, revelación de la naturaleza de la guerra cósmica entre Dios y el diablo, entre el bien y el mal, entre la iglesia y el mundo. Eso es lo que se nos va a revelar aquí. Luego se enfocan los elementos que van a participar en esta lucha. Esto es, se enfoca la esfera espiritual del conflicto en esta lucha. El mundo de los espíritus, las armas que Dios usa, las que el diablo también. Y por último, Dios revela los resultados finales y definitivos de este conflicto, tanto en la vida presente y permanente de la iglesia como en la forma final y escatológica, en la que Dios juzgará para siempre a su enemigo acérrimo, el diablo. Y todo esto para alentarnos a nosotros a seguir adelante y también alentarnos a ellos a seguir adelante, ¿sí? Indiscutiblemente Jesús va a venir ya en cualquier momento. Si ya se predicó en aquel tiempo, el Evangelio, no hay duda. Tenemos que esperar el inminente regreso de Cristo. Si vamos a esperar a que todo el mundo conozca del Evangelio, medio mundo son casi musulmanes. Escuche, la mitad de la humanidad son casi musulmanes. Y para que todos ellos escuchen el Evangelio, claro que para Dios no hay nada imposible, pero yo creo que hemos entendido mal ese punto, ¿sí? Les decía, literalmente ya se predicó el Evangelio en todo el mundo, conocido del tiempo de los apóstoles. Del tiempo de los apóstoles, por favor, ¿sí? Y hay muchísimos pasajes en el libro de Hechos, en las cartas del apóstol Pablo, donde el Evangelio ya se ha predicado en todas partes. Así es que las circunstancias en las que el Apocalipsis es usado como un instrumento de comunicación, el autor sagrado lo recibe el mensaje en visiones y sueños,
y lo registra en símbolos y lo comunica al pueblo en forma escrita. Entonces, el propósito primordial de esta literatura apocalíptica es iluminar, definir y comunicar un mensaje de comunicación también, ¿sí? El autor sagrado recibe este mensaje en visiones y sueños, lo registra en símbolos y lo comunica al pueblo en una forma escrita a través de símbolos. Y vi un mar como de cristal, como, no que era de cristal, como. En las mañanas, Juan estaba en la isla de Patmos. Cuando salía el sol, el sol se reflejaba en el mar y parecía un espejo. Es un símbolo que utiliza. Y su voz como estruendo de muchas aguas. El agua golpeaba las rocas y sucia ese rugir impresionante. Y Juan utiliza esos símbolos para referirse a Jesús, su voz como estruendo de muchas aguas. Por eso debemos tener muchísimo cuidado al interpretar el Apocalipsis, porque son símbolos, hermanos. La numerología, el 1, el 2, el 3, el 3 y medio, el 4, el 6, el 7, el 10, el 12 por 12 por 1000. El 1000 es otro número simbólico. Los 144,000, que da 12 por 12 por 1000, 144,000 son otros números simbólicos, pero la gente lo utiliza literalmente. Los 144,000 es un simbolismo, porque las 10 tribus desaparecieron del norte en el 721 a.C. por el pueblo asirio. Entonces, no podemos hacer esas cosas tan bruscamente, interpretarlas así, si no tenemos un conocimiento de la simbología apocalíptica. Debemos tener muchísimo cuidado, hermanos, ¿sí? Aquí se nos presenta el destino final y eterno de la iglesia, del hombre de Dios, del mundo, del enemigo de Dios, del diablo, de las huestes, de la creación misma. En general, la tierra gime por ser restaurada. Mire, hemos visto animales en varias partes del mundo que están en las calles, en las avenidas, están saliendo de sus guaridas, están utilizando lo que era parte de ellos en la antigüedad, y ya están saliendo. Es más, en la India, un animal que supuestamente se creía ya extinguido, estaba caminando ahí por las calles de la India. Los osos, los venados, las focas, ballenas en las costas. Se han visto infinidad de animales, tanto acuáticos como marinos, como terrestres, caminando entre las calles, hermanos. ¿Sí? Es impresionante. La capa de ozono ya se restauró, dicen los científicos, que ya se restauró en su totalidad por este tiempo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Están sucediendo cambios inesperados. Es el inminente regreso de Jesucristo, preparándose para su venida, ¿sí? También se nos revela a Dios en su trono, el eterno, en su trono, en absoluto control histórico y cósmico, que garantiza la victoria final nuestra. Pero esta literatura apocalíptica nos presenta también el tiempo presente en dos etapas. El orden presente está gravemente enfermo y que no tiene otra solución que terminar en un cataclismo para dar orden futuro, que es el triunfo de la justicia de Dios y de su carácter eterno. No como una continuación del presente, sino como un cielo nuevo y tierra nueva que desciende del cielo y que reemplaza al presente. Y este mensaje de Dios fue enviado al corazón, al mismo corazón de la iglesia, en tiempos muy, muy difíciles. Corrían los primeros años de la década de los 90 del primer siglo. Domiciano era señor y emperador. Domiciano se daba a conocer como el Señor y Dios. O sea, él se hacía pasar por Dios mismo y pedía adoración. Se había vuelto una demanda que demandaba lealtad al Estado y un requisito para vivir en paz y disfrutar del bien del imperio. La adoración al emperador había empezado como algo espontáneo,
de parte del pueblo. Se adoraba el espíritu de Roma, que representaba justicia, equidad, seguridad, prosperidad. Y después el primer templo fue edificado en Esmirna en el 195 a.C. y pronto empezó a adorarse al emperador Augusto César. En el año 29 a.C. dio permiso para que se adorara a Julio César, que había muerto, pero él no permitió que se le adorara a su persona. Tiberio, del 14 al 37, y en el tiempo en que apareció Cristo y muere, tampoco permitió que se le adorara. Augusto César muere y surge Tiberio. Calígula, ese loco de endemoniado, sí quería adoración como un dios. Claudio, fue un gran gobernante, no permitió que se le adorara. Después Nerón, otro loco que quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Tiene su historia esto. Tampoco permitió que se le adorara. Y surge una crisis imperial. Tenemos a 18 meses. Surgen 3 emperadores, Galba, Otto y Vitelo, que no recibieron tampoco adoración. Vinieron tiempos del emperador Vespasiano y Tito, tampoco insistieron en la adoración, pero Domiciano, del 81 al 96, que es considerado por varios historiadores cristianos como un demonio que demandó ser adorado como Dios, y al no recibir tal trato de la iglesia, viene una persecución impresionante. Se derramó mucha sangre y está registrada dentro de la historia de la iglesia. Domiciano es reconocido como el emperador que bañó el imperio con la sangre de los cristianos. A esta situación de persecución se agregan días sufrientes de la iglesia con los ataques del gnosticismo, no solamente por fuera, sino también por dentro. Surge la problemática en la iglesia, ¿sí? La gente se preguntaba, ¿qué ha pasado con nuestro Dios? ¿Es indiferente a nuestro sufrimiento? ¿Habrá sido destronado por Domiciano? ¿No quiere o no puede ayudarnos? Lo mismo en nuestros tiempos. ¿Acaso vamos a permitir que nos cierren las iglesias? No estamos siendo perseguidos, hermanos. No estamos siendo perseguidos. A ningún pastor se le ha asesinado por predicar el evangelio en estos meses de coronavirus. A ninguno de ellos se le ha amenazado. A ningún congregante, a ningún líder se le ha amenazado por predicar el evangelio. Todo lo contrario. Hay libertad absoluta para seguir predicando el evangelio. Sencillamente es un contagio a nivel mundial que podemos... Mire, mi esposa fue contagiada hace 30 días. Ya va para la cuarentena, pero estuvo gravemente enferma con el coronavirus. Gracias a Dios yo no me contaminé. Se tomaron las precauciones necesarias, se aisló a la recámara. Yo durante ese tiempo dormí en el sofá. Y bueno, este es uno de los muchos testimonios que se pueden dar. Otros tristemente están en el panteón. El pastor donde yo asisto en este tiempo a la iglesia y también cayó gravemente enfermo del coronavirus. Ya Dios ya lo restauró. Los líderes están también contagiados. Entonces, ¿qué está pasando? Si no obedecimos las instrucciones gubernamentales, estamos desafiando a Dios mismo. Lo estamos provocando al diablo también. Tengamos muchísimo cuidado. No nos hagamos de que yo tengo la suficiente fe y no me va a pasar nada. Cuidado. Ojo, por favor, hermanos, ¿sí? Muchos pastores a nivel mundial han muerto. Muchos feligreses a nivel mundial han muerto. Un pastor aquí también de nuestro movimiento en el Distrito Federal
y ha muerto, otros hermanos han muerto por lo mismo. Por Dios santo, tengamos mucho cuidado de esta situación, seamos prudentes, seamos respetuosos a nuestras autoridades. No nos están cerrando las puertas para predicar el Evangelio. Es temporal esto, pero la gente está desafiando a las autoridades. ¿Creen que es un anarquismo lo que se está haciendo? No, hermanos, no, por favor, ¿sí? Cuidado con esta situación de lo que la gente nos va a tratar de comunicar y engañar. Jesucristo se presenta a la iglesia como una solución. Es una solución para nosotros también. Ya está cerca Jesucristo. El siglo pasado hubo una epidemia tremenda en 1918 y 19, una epidemia española. Mató a más de 60 millones de personas a nivel mundial. ¿Qué podemos decir de esta otra epidemia del SIDA? También ha matado a miles y miles de personas desde su aparición allá por los años 80. ¿Qué de estas otras enfermedades también de este siglo ahora, del 2009, ¿sí? También esta fiebre, que fue igual que la del siglo pasado, a principios de los años. ¿Qué podemos decir del coronavirus también? Hay mucho material que cortar para hablar de los tiempos escatológicos. Lo que nos corresponde es ser entendidos, es ser sabios para saber qué está sucediendo. Dios no está dormido. Dios está al pendiente. Lo dice Apocalipsis. Tiene a las 7 estrellas en sus manos. A las iglesias las tiene en sus manos, ¿sí? Yo le voy a invitar a que visite en YouTube a Gusi Martínez, TERT, T-E-T-R, TERT, y pueda ver los videos que he subido sobre tiempos escatológicos. Y estoy hablando de estos tiempos que están sucediendo. Obviamente esto es una predicación y son poco tiempo los que nos permiten, ¿sí? Y tenemos que dar por lo menos los pormenores de lo que está aconteciendo en esos tiempos. Y sí tenemos a Jesús de nuestro lado. Vea cómo se presenta Jesús, por lo menos a las 7 iglesias. El 7 es un número simbólico que habla de la totalidad de las iglesias, porque había más iglesias en Asia. Había muchísimas iglesias que Pablo levantó en ese tiempo, pero Juan utiliza un recorrido, parece ser de los carteros, llamémosle así, para darle mensaje y después sean distribuidas a las demás iglesias en toda Asia. Y este mensaje llega hasta nuestras manos, hermanos, ¿sí? Y la fuente de la revelación es Dios. Y es un instrumento de esa revelación y Dios se la da a Jesucristo. Jesucristo se la da al ángel y el ángel se la da a Juan. Juan la tiene sueños y visiones y la registra en un libro y ese libro es enviado a las 7 iglesias, las cosas que deben suceder pronto, ¿sí? Que sean manifestadas para ser registradas en forma escrita y para que sean oídas. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y no solamente para ser oídas, sino también para ser obedecidas. No hay revelación genuina fuera de Cristo, fuera de Dios. Cristo es el clímax de la revelación. Ve a Juan 1:18. Él es el que nos comunica cómo es Dios. Ahí la palabra es exégesis acerca de conocer a Dios, es exégesis, o sea, Jesús viene a interpretarnos quién es Dios. Felipe le dice, muéstranos al Padre, y Jesús le dice en Juan 14, oye Juan, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen?
Entonces, Jesús viene a interpretar cómo es la misericordia, la bondad y el amor de Dios para con los hombres, para con los sufridos, para los que lloran constantemente. Se compadeció. La palabra compadecer en el griego, voy a evitar la palabra griega, pero le dolieron las entrañas a Jesús cuando veía sufrir al paralítico, a la mujer que tenía que llevaban a enterrar a su hijo, a los que tenían hambre, si los ve como desamparados, las entrañas se le paralizaban casi del dolor a Jesús. Pero Cristo es el clima de la revelación. Cristo es el que hace entendible la revelación. Cristo es el intérprete, el comunicador. Cristo es la verdad. Y Juan es el instrumento muy especial. Es un mártir. Y Juan dice, a mí me consta, por eso estoy aquí y lo sostengo con mi vida. ¿Sí? Entonces, vemos aquí el contenido, gracia y paz. El Padre dando gracia, el Espíritu Santo dando la paz, y Jesucristo, el testigo fiel, el primer victorioso sobre la muerte, el verdadero Rey de Reyes, nuestro Redentor por amor, nuestro glorificador, el único que merece toda la gloria y el honor, que viene en las nubes, en manifestación universal, el eterno, el completo, el todopoderoso. Él es el que está en medio de nosotros en este tiempo, hermanos. Está actuando en nuestras vidas. Este tiempo es para que nosotros convivamos con nuestras familias. Como pastores, como ministros, nuestra familia requería tiempo. Tiempo. ¿Cuántas veces como pastores estamos ocupados? Que ya nos llamaron para orar por un enfermo, que ya nos llamaron porque el hermanito hizo malo y está en la delegación. Ha habido hermanos también, no creo que no. Que yo he tenido casos así, es que he dejado la delegación a las 2 de la mañana, ¿sí? Pero hay gente que se mete en situaciones difíciles y bueno, como pastores tenemos que estar en los velorios, en los sepelios, en los hospitales, ayudando a la gente por aquí y por allá, y abandonamos a la familia. Y mire, hoy es tiempo para sentarnos con la familia, para platicar, para convivir, con los hijos también. Muchas veces los hijos no nos conocen, ellos están en la escuela y nosotros en el ministerio, y no nadie. Nuestros hijos los vemos poco tiempo. Dicen que el tiempo de mayor convivencia significativa con un hijo, de un padre a un hijo, es de 30 a 45 segundos. Comunicación significativa. Por eso Dios está permitiendo eso, para que nosotros aprovechemos el tiempo de estar con nuestras familias. Usted que trabaja todos los días, desde las 7 de la mañana a 7 de la noche, llega a cena y se vuelve a dormir. Dios está permitiendo que hoy tenga tiempo con sus hijos, con su esposa, con las hijas, con la familia, aún a través de estos medios, porque no podemos estar cerca, porque nos podemos contagiar. Dios está permitiendo esto, hermanos. Y mucha gente cree que es por cuestión del gobierno. Algunos dicen que el gobierno está haciendo esto para matar a los viejitos y quitarles su dinero. No, bueno, ya no sigo más diciendo cosas así. Pero hay gente que no cree en esto, hermanos. Muchísima gente que no cree. Allá ellos. Pero que no lleguen a un hospital a contagiar a otros. Que no anden contagiando a otros. Entonces, debemos de tener muchísimo cuidado en estos tiempos. Yo agradezco la oportunidad que en esta ocasión se me permite compartirles a ustedes una pequeña prueba de los tiempos apocalípticos, de los tiempos que estamos llevando, que se están ya cumpliendo, y que Dios nos guarde y nos ayude para... Se tienen que cumplir los tiempos escatológicos. Un abrazo, cuídese mucho
y que Dios le bendiga. Espero podamos vernos en algún día personalmente y saludarnos cara a cara. Un abrazo fraternal y que Dios los bendiga abundantemente. Hermano Francisco, muchísimas gracias por la oportunidad que me permite acercar con su amada iglesia. Que Dios me los bendiga y me los guarde por siempre y para siempre. Amén.